Muy buenos días, ¿qué tal? Últimamente hay un tema recurrente en mi terapia. Muchos pacientes me vienen y me hablan de una característica, un comportamiento que quieren cambiar. Y en estos casos, pues en el primer lugar suelo preguntar una cosa muy interesante, que es, ¿cuál es la diferencia entre el cambio y la adaptación? Y justo de esto quería hablar hoy. Pero en primer lugar, también me gustaría hablar un poquito de ese comportamiento, esta característica. Es curioso porque en la grandísima mayoría de los casos es un comportamiento, es una característica que esa persona ha identificado en otra persona que muchas veces es uno de los parentales, el padre o la madre, y que llevan un tiempo observando esta cosa y, ay, cómo me molesta. Me tiene hasta las narices de decir no sé qué, de levantarse pronto, de acostarse pronto, o sea. Hasta el día que esa persona tiene una toma de conciencia y se da cuenta que el motivo por la molestia por ese comportamiento no es más que darse cuenta que es un comportamiento propio. O sea, es una proyección en esa persona. Y así funciona el ser cuando no somos capaces de identificar una parte de nuestra personalidad y necesitamos proyectar ese comportamiento en el exterior para poderlo observar y por tanto comprender y trabajarlo. ¿Y qué es lo que se hace en estos casos? Pues yo tengo muchos problemas con el concepto cambio, porque siempre lo asocio con la típica conversación de estos, de desesperación, de no te preocupes, yo puedo cambiar. ¿Así? ¿A qué vas a cambiar? ¿Y cómo vas a cambiar? Y este proceso de cambio, ¿a qué se debe? Yo prefiero pensar un poco en el concepto de una persona es el conjunto de un montón de voces interiores, partes diferentes. Y a lo largo de la vida vamos conociendo a estas partes diferentes. Y hay ciertas partes que nos generan un poco de rechazo o no queremos ver o simplemente no podemos ver porque no lo comprendemos. Y cuando conectamos con esa parte de nuestro ser, una reacción automática es la fuga, el rechazo absoluto. Cuando realmente, si profundizamos, si indagamos en ese comportamiento, esa actitud, hay cosas que podemos sacar de ahí, hay cosas que podemos aprender y hay recursos diferentes, hay herramientas que podríamos utilizar en otros casos. Por lo tanto, cambiar una cosa que no te gusta de ti no es siempre la respuesta, no es siempre la mejor manera de actuar. A veces conviene precisamente indagar y aceptar en primer lugar ese comportamiento, observar ese comportamiento desde fuera y luego evaluar qué me puede aportar ese comportamiento, qué puedo aprender de ese comportamiento. Y con esta información podemos iniciar un proceso de integrar ese comportamiento en nuestro día a día y sacar de ahí algo realmente potente, algo desconocido, algo que nos puede dar un conocimiento superior de uno mismo. Esto es, desde luego, un inicio a un proceso. Si queréis saber un poco más de este tema, como siempre, estoy disponible en los datos de contacto en la mancha de vino tinto. Y en mi página web hay un montón de blogs acerca de este tema y muchos más. Y ahí también podéis reservar sesiones conmigo en privado para indagar todavía más en estos temas. Muchas gracias por estar ahí, que tengáis una semana maravillosa y namaste.